Bueno, pues hoy estamos con Javier Robledo. Javi es adicto recuperado, en recuperación. Lleva más de 5 años sin consumir. Además es terapeuta, experto en adicciones, modelo Minnesota. Nos hemos reunido para charlar un poco con él sobre adicción, sobre recuperación y sobre estrategias que se utilizan para recuperar a los adictos. Gracias, Javi, por atendernos. A ti, Guille. Cuéntame un poco cómo fue tu adicción, cómo se desarrolló. Pues mira, mi adicción empezó antes de consumir, yo creo. Mi adicción empezó cuando con 11 años a mí me sucede una cosa, ¿no? Yo estaba con dos amigos para ir al cine, ¿no? Y amigos del colegio, ¿no? Y estábamos en un centro comercial, ¿no? Y éramos tres y nos vinieron dos chavales más mayores a robar. Y yo recuerdo en ese momento sentir mucho miedo, pánico incluso diría, porque me sentí muy indefenso, salí corriendo, al final no nos pasó nada, ¿no? Sacaron una navaja, tal, para robarnos, a un amigo mío le robaron, yo salí corriendo, ¿no? Y ahí yo creo que empezó mi adicción, yo creo, Guille, porque ahí empezó Javier a darse cuenta de que estaba en la jungla y de que ser como él era, ¿no? ser un buen chico no era lo adecuado y que lo adecuado era ser un animal más de la selva. Y ahí fue cuando empecé a construirme una máscara y un personaje para que me ayudase a enfrentarme a la vida. Y empecé pues a vestirme como vestían los que me vinieron a robar, a tener una pose, a tener una conducta y ahí empezó mi adicción, porque ahí empecé a construir un personaje y una máscara que era lo contrario a lo que yo realmente era, ¿no? Y yo por eso creo, igual que las drogas son mentiras porque te hacen alcanzar un estado mental que no se puede alcanzar de forma sobria, por eso es mentira, porque distorsionan tu estado mental, ¿no? Yo considero que bueno, al final lo que me pasó fue una manera de querer escapar de quién realmente era y mostrar a alguien que yo no era, ¿sabes? Yo empecé, pues lo típico, yo creo que como empezamos todos, con los porros, con 13, 14 años, en el parque con los amigos, y, y bueno, también empecé a beber, ¿no? Lo típico, porque con 13, 14 años pues ya se hacen los típicos botellones y yo me acuerdo, pues, yo creo que antes de probar los porros probé el alcohol. Y la primera vez que probé el alcohol ya estaba liándola y ya estaba perdiendo el control, ya estaba formando un espectáculo. Y luego pues llegaron los porros, ¿no? Y yo creo que con 11 años me pasó esto que te he dicho, ¿no? De que me vinieron a robar. Eso creó una especie de trauma. Creó una especie de trauma que me llevó a un trastorno ansioso depresivo, que empezó con 12 años, 11, 12 años, estaba en el cine con mis padres y me dio un ataque de pánico. Mi padre es médico, me tocó el corazón y vio que me latía a una velocidad increíble y me llevaron al hospital. Y en el hospital pues dijeron que lo que había tenido era un ataque de ansiedad. Y a raíz de eso, ¿no? Pues empecé a estar como deprimido ya con 12 años y al final aparecieron los porros y fue una manera de desconectar, ¿no? Empecé pues lo típico, como empezamos todos, a fumar y bueno, ahí empezó mi adicción, ¿Cómo era? Te interrumpo un momento, Javi, para cosas con las que me he quedado. ¿Cómo era Javi antes de los 11 años? Javi antes de los 11 años era un chico quizá muy Antes de inquieto. ese acontecimiento. Sí, antes de los 11 años yo era un chico que, bueno, estudiaba, siempre he estudiado, o sea, siempre he estudiado, ¿no? Pero antes de los 11 años era muy inquieto, muy,
muy buen chico, ¿no? Al final no tenía problemas para relacionarse, hablaba mucho, era un poco terremoto, era un poco nervioso, muy nervioso, impaciente. Era una persona, ¿no? Yo creo que yo daba el perfil ya de adicto antes de empezar a consumir, ¿sabes? Porque era una persona quizá con un perfil TDAH no detectado, muy inquieto, no paraba, ¿no? Eh, Era muy demandante, lo que quería además me lo daban. Entonces, eh, al final era una persona, ya tenía toda la predisposición de acabar siendo un adicto, ¿sabes? Era, era buen chico, era muy sensible, era muy, digamos, una chica, una amiga mía, ¿no? Que me conoce de cuando tenía esa edad, decía que yo tenía como una manera de ser de alguien más mayor, ¿sabes? Como si tuviese más edad de la que tenía a nivel mental. Pero Javier de pequeño era un terremoto, era un ingobernable, comía compulsivamente ya desde pequeño. Me acuerdo, mi abuela compraba dulce, ¿no? O compraba unos bollitos de la marca Príncipe, creo que eran, que venían de 3 en 3, que eran así como bizcochos, y me podía comer 2 cajas tranquilamente. ¿Sabes? Ya tenía comportamientos desde pequeño muy compulsivos. Ha habido una palabra que has utilizado varias veces, que es miedo, Mm, que quizás sea uno de los núcleos de la enfermedad de la adicción, ¿no? El miedo. el miedo. Mm. Hablamos un poco sobre esto, Javi. ¿Cómo se desarrolla el miedo en ti? El miedo, yo creo que el miedo incluso antes de que me pasara el tema este de que me vieron a robar, creo que siempre ha estado ahí, Guille, porque mira, yo cuando, cuando era más pequeño, yo recuerdo con 10 años, por ejemplo, 8 9 10 años, eh, a mí me decían que la gente pues vivía y se moría. Y yo decía que no, que cómo era eso posible, que la gente no se moría, que, ¿sabes? Y el hecho de empezar a ser consciente de que después de la vida venía la muerte, a mí ya me suponía una crisis y me daba miedo, ¿no? Luego con 11 años me pasó lo que me pasó y el miedo se hizo mucho más grande, ¿no? Porque ahí, digamos que me sentí en peligro. Me sentí en peligro y, y ese sentimiento de peligro lo que me hizo fue tomar conciencia de lo vulnerable que era, ¿no? De que era una persona muy vulnerable. Entonces ese miedo fue como... Sí, lo que hizo en ti fue un mecanismo de defensa, ¿no? mm, Siento miedo a pertenecer a ciertos grupos, a relacionarme en la sociedad, ¿no? mm, Entonces lo que hago es ponerme una careta ponerme de una la que máscara. realmente no soy, ¿no? Así es, así es. Ponerme una careta, ponerme una máscara y ya te digo, el personaje empezó con 11 años, que... De ahora ya no soy la víctima, ahora soy el ladrón. mm, así es. Así es, yo al final aprendí que para desenvolverme en la calle, que la calle era la jungla y que yo tenía que desenvolverme como tal. Entonces yo acabé imitando a los que me vinieron a robar en cuanto a vestimenta, actitudes, comportamientos. Entonces empecé Y a... dentro de esa actitud y comportamiento está el consumo de drogas. Efectivamente, en cuanto apareció el consumo, apareció como la pieza que faltaba del puzzle. Porque en realidad yo tenía problemas a nivel de relacionarme con la gente, ¿no? Me costaba relacionarme, me sentía como de menos, me sentía como juzgado, me sentía como, tenía una autoestima un poco baja, ¿sabes? A raíz de todo esto que pasó, una autoestima un poco baja, entonces el consumo apareció como algo a lo que agarrarme para poder relacionarme, ¿sabes? Como para poder desenvolverme en el mundo, ¿sabes? De manera segura. Porque el consumo al final lo que hace es distorsionar quién eres tú. Aparece el consumo y en principio es un alivio. La pieza que faltaba del puzzle era como lo que me completaba. Yo empiezo a consumir, empiezo a fumar y Los claro, primeros
tiempo empezamos a disfrutar del consumo de droga, ¿no? Claro, yo lo disfrutaba, me reía, ¿no? Porque al final todos mis amigos en ese momento fumábamos y en ese momento los planes eran pues quedar en casa de un amigo, o quedar en el parque, fumar porros, desde las 5 hasta las 10 de la noche, ir al McDonald's a cenar y ya está. Y claro, lo disfrutas, te ríes, sobre todo era eso, ¿no? Cuando me empezaron, cómo me sentaban cuando yo empecé, que me sentaban más o menos bien, me reía, sobre todo era eso, ¿no? Y me hacían estar en un estado mental distinto, ¿sabes? Me aliviaban. Una época feliz, ¿no? De la vida de un adicto, de cualquier persona, ¿no? Por la inconsciencia en ese momento de lo que estás haciendo, ¿no? Claro, totalmente inconsciente, o sea, al final yo fumaba y bueno, eso se mantuvo en el tiempo y al final todo lo que yo había estado tapando, ¿no? Porque yo empecé a fumar y yo empecé a fumar, venía de un estado ansioso depresivo, de tener ataques de pánico, de estar deprimido y empecé a fumar, el fumar tapó digamos, esos sentimientos, tapó esa patología que ya estaba ahí, pero claro, esa patología luego volvió más fuerte porque los porros al final se volvieron en mi contra y acabaron desarrollando un trastorno ansioso depresivo todavía peor que el que había estado teniendo. Más crónico. Más crónico Y ahí dejamos de fumar porros. Y ahí dejamos de fumar porros, efectivamente. Ahí dejamos de fumar porros y empieza el periplo por los psiquiatras. Yo ya de Buscando pequeño... una solución. Por buscar una solución, claro. Yo ya de pequeño, con 11 años o 12... diagnóstico. Un diagnóstico, claro. Yo ya de pequeño, una psicóloga, cuando yo fui con 12 o 13 años, le había dicho a mi madre que yo tenía, que tenía, que tenía todas las papeletas de tener problemas en el futuro. Y yo creo que se refería a temas de adicción. Yo dejo los porros, creo que fue con 18 años, ya me sentaban, yo ya me fumaba un porro, me daban taquicardias, me daba una ansiedad que me quería morir, y al final yo no dejé los porros, sino que los porros me dejaron a mí, como yo lo veo, ¿no? Pero claro, entonces mi familia se preocupa y deciden pues que tengo que ir a un psiquiatra porque tengo una depresión horrible ya con 18 años, una ansiedad increíble. Hasta ahí lo que habíamos consumido eran porros. Porros y alcohol, de fines de semana, el alcohol y porros. El alcohol y los porros el fin de semana, los porros era de diario, porque desde los 15 ya era diario, pero sí, alcohol y porros. Y con 18 dejo los porros, me llevan a una psiquiatra y la psiquiatra pues me pone una medicación. Y la medicación era un antidepresivo que era sertralina y Orfidal para cuando tenía ansiedad. Empezó el show. Empezó el show de Truman. Ahí empezó el show, sí. Ahí empezó ya con 10 Ya hemos tocado las benzodiazepinas. Empezaron las benzodiazepinas, me mandaron unas pastillas que se llamaban Stilnox, que son hipnóticas, es un hipnótico para dormir, porque yo no dormía, o sea, tenía una ansiedad, una depresión, no dormía, no... ¿Y qué pasa? Que de repente mi familia, como estaba muy pendiente de mí, con la depresión, con tal, me llevaron de viaje, ¿no? Fuimos toda la familia de viaje, yo tengo una hermana 4 años mayor que yo, y compartíamos habitación, ¿no? Estábamos en un hotel, compartíamos habitación, y fue ese día el primero que a mí me tocaba tomarme la pastilla de dormir, el Stilnox este. Entonces yo me tomo el Stilnox, estoy con mi hermana viendo Buenafuente, estaba viendo Buenafuente y de repente a los 20 minutos, media hora, empiezo a ver doble y empiezo a ver a dos Buenafuentes. Ahí mi enfermedad, hablo de la adicción, mi enfermedad se estaba frotando las manos. Porque en ese momento digo, bueno, he dejado de fumar porros, pero tengo ahora esto, ¿sabes? Por lo menos antes de dormir sé que voy a tener mi rato de estar colocado, ¿sabes? Y estuve una temporada incluso comprometido, ¿no? Porque yo lo paso mal, yo cuando estoy deprimido, cuando estoy ansioso, lo paso mal, incluso dejo de beber, ¿sabes? Para recuperarme.
o en ese momento lo hacía así. Y empecé a tomarme la medicación y bueno, al poco tiempo, yo nunca había tomado medicamentos, entonces estaba bastante virgen en ese aspecto y salí rápido más o menos del periodo ese de depresión y de ansiedad. Salí más o menos rápido y pude volver a medio disfrutar, ¿sabes? El problema vino cuando al poco tiempo empiezo a descubrir, ¿no? Porque en mi grupo de amigos, lo típico, había porros, había alcohol, había cocaína, pero no había Stilnox. Entonces yo empiezo a llevarme el Stilnox de fiesta, ¿sabes? Empiezo a llevarme el Stilnox para beber también. Y la hostia que me daba en el cerebro el mezclar alcohol con Stilnox fue lo que me hizo ya perder el Curioso, control. Javi, que esa droga que tú utilizabas te la recetó una psiquiatra, ¿no? Sí, curioso porque al final el problema yo creo, Guille, de los adictos es que los adictos, em, aunque nos manden una pauta de cómo tomar una medicación, aunque nos manden, el adicto lo que busca a través de ese medicamento, droga o como lo quieras llamar, porque al final es una droga, lo que busca es alivio, placer inmediato. Entonces ese tipo de sustancias al final generan una tolerancia y por último lo que generan es una dependencia, ¿sabes? Porque al principio te tomas una, cuando ya una no te hace el efecto te tomas dos, cuando ya dos no te hacen el efecto te tomas tres y al final da igual lo que el médico te ponga en el papel, porque tú vas a acabar haciendo lo que... El adicto lo que pierde es el control. O sea, yo considero la adicción como un trastorno del control de los impulsos. El adicto es una persona impulsiva, pierde el control y pierde el control con la sustancia que sea. O sea, el problema no son las drogas, el problema no es X droga, el problema es que yo como adicto pierdo el control. No sé usar una sustancia, yo no Sí, uso, está clarísimo que no usamos, abusamos, ¿no? Mm. Y está clarísimo lo que estás diciendo, ¿no? Que si vemos la adicción como un iceberg, ¿no? Las drogas son la La punta. punta. Abajo hay Mm. mucha más tela que rascar, ¿no? Sí. Mm. Sí, hay mucha Bebemos más. con estilos. Ahí Empezamos a está, beber con con estilos. 18, sí, en el momento que salgo un poco de la depresión, de la ansiedad, pierdo el miedo otra vez. El miedo lo pierdo más o menos rápido porque al final empiezo a encontrarme ya mejor y en el momento que me empiezo a encontrar mejor, pues me olvido de todo lo mal que lo he pasado. Rápido, además. A mí se me olvida rápido. Me olvido de que lo he pasado mal fumando porros, me olvido de que lo he pasado mal con depresión, con ansiedad. Y mi nueva droga pues se llama alcohol con Stilnox. Y, y además es una droga que no tengo que salir a buscarla, mi padre es médico, le quito las recetas, puedo tenerla en el momento que yo quiera. Y además incluso puedo consumirla y no tengo ni que salir de mi casa, ni salir de fiesta, ni nada. O sea, yo muchas veces tomaba alcohol y Stilnox o lo que sea, estando en casa jugando a la PlayStation, ¿sabes? Y ahí empezó, bueno, lo que me ha llevado en el futuro, con 28 años, a ingresarme en un centro. Ahí empezó. De todas ¿Cuándo maneras, te das cuenta realmente que hay un problema? ¿cuándo me doy cuenta de que hay un problema? De que dices, tío, esto se me ha ido de las manos. Yo creo Yo no puedo que, seguir así. yo creo que en el momento que más medianamente consciente soy fue cuando ya entró en juego la cocaína, cuando ya había cocaína, alcohol, Stilnox, benzodiazepinas, todas las que te imagines y más, porque me tomaba todas. Fue cuando salía o consumía cocaína y tal, ya el bajón, la resaca era tan grande que yo me tiraba 4 o 5 días en mi cama. Porque ya no podía, o sea, yo trabajaba desde casa, trabajaba en un periódico y yo redactaba noticias y hubo un día que es que que el cerebro, yo sentía como que se me estaba secando el cerebro. Es decir, que eres periodista, ¿no? Sí, soy periodista, trabajaba desde casa, redactaba artículos
y en una de esas veces yo me doy cuenta ya de que esto es una locura y de que es un descontrol, porque yo es que ya no soy capaz ni de escribir. O sea, llegó un punto que yo me sentaba frente al ordenador y yo decía, a ver, es que ya no soy capaz, ya tenía un nivel de depresión, ya no, estuve un mes encerrado en mi casa sin salir, o sea, horrible, ¿no? Vale, ¿cómo pedimos ayuda? ¿Cómo haces para pedir ayuda? Yo el primer paso que yo di fue darme de baja del trabajo, ¿no? Llamar a mi jefa, decirle por lo que estaba pasando, no le comenté nada de adicciones ni de drogas, pero que estaba pasando por una situación horrible y que no podía continuar trabajando. Sin embargo, al final, pedir ayuda, ¿no? Tú has dicho pedir ayuda. Al final, yo creo que, yo creo que no era un tema. Yo la ayuda la pedía en un psiquiatra. Yo la ayuda la pedía en pastillas. Yo la ayuda creía que venía de que a mí me tenían que ajustar un tratamiento farmacológico y que eso era lo que me iba a curar de alguna manera. Yo no pensaba en un tratamiento de adicciones, ¿sabes? Fue simplemente a base de seguir consumiendo y seguir reventándome y seguir consumiendo, que a mi madre o a mi padre se les aparece una luz, ¿no? Y deciden llevarme a un sitio especializado en adicciones. Yo ya sabía que tenía un problema y yo estaba mirando centros, pero yo no estaba mirando centros de adicciones, Guille, yo estaba mirando centros como de retiro, para depresión, para, ¿sabes? Yo no pensaba que mi problema eran las adicciones, ¿sabes? Pensaba que mi problema era un problema de salud mental, de eso, de depresión, de ansiedad, de todo lo que me habían diagnosticado. A mí me han diagnosticado, en los casi 30 psiquiatras que habré ido, menos esquizofrenia, me han diagnosticado de todo: TDAH, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, todo, ¿no? Y yo al final era un conejillo de indias, pero me gustaba serlo, ¿no? O sea, yo no pongo la responsabilidad en los psiquiatras, ni mucho menos. O sea, yo, Sí, claro, hay personas que van a comprar al camello, ¿no? Al que vende efectivamente, droga ilegal, y hay otros que van al psiquiatra a contarle cosas ciertas porque en realidad tú lo estabas pasando mal, hmm, pero para que te mediquen, ¿no? claro, para que me mediquen, para que me alivien el dolor, al final, porque Y es que realmente dentro de lo que es la sociedad hay como la idea de, no, es que yo necesito una pastilla para curarme, ¿no? Y es que no todo se cura con pastillas. efectivamente, efectivamente. Eso, tú fíjate, y fíjate mi padre, que es médico, ¿no? Fíjate Y mi que las padre que es... adicciones no tienen una solución fácil, que es la pastilla. No, es que las adicciones no... Las adicciones, el tratamiento farmacológico es parte del tratamiento, sobre todo al principio, hay una parte farmacológica, o en casos de patología dual, en casos de personas que tienen depresiones, temas de salud mental, la medicación es una parte, ¿no? El enfoque es integral, ¿no? Pero una parte del tratamiento es farmacológico, sobre todo en personas que tienen patología dual, como es mi caso. ¿Sabes? Que tenemos una depresión, que tenemos una crisis, un trastorno de angustia de tantos años, ¿sabes? Un trastorno ansioso depresivo de tantos años, en el que pues tú hablas con tu terapeuta de adicciones, con el médico, y acuerdan en que tú esa medicación Claro, porque es te la tienes necesario, que tomar. te va a ayudar a minorar los síntomas de la Efectivamente, depresión, de la ansiedad o de lo que sea, pero no te va a efectivamente. curar la depresión y la ansiedad. No, la adicción se trabaja a nivel cognitivo-conductual. La adicción no se trabaja con pastillas. Por La lo tanto, en adicción, terapia. efectivamente, se trabaja en terapia y se trabaja en tener una rutina, unos horarios, una conducta, que al final se trata de reprogramar el cerebro. Yo, como adicto, a lo que estoy acostumbrado es a decirme que sí a absolutamente todo, a hacer lo que me da la gana, a querer algo y tenerlo. Y entonces el mensaje que le estoy dando a mi cerebro cuando yo me quiero quedar 5 minutos más en la cama y no lo hago, es que me estoy diciendo que no. Y ese decirme que no, a base de decirme que no, a modo conductual, acaba produciendo en mi cerebro que yo el día de mañana pase por una terraza, vea gente bebiendo y yo sea capaz de decirle que no a tomarme una cerveza, o de decirle que no a tomarme una benzodiazepina para aliviarme la ansiedad, ¿sabes? Es un trabajo de mucho tiempo. Tus padres buscan un sitio de adicciones, Buscan un sitio de adicciones donde tratan adicciones. donde tratan adicciones y Especialistas. especialistas en adicciones, donde al Qué final, importante también es, Javi, ir al sitio adecuado, ¿eh? muy importante, porque
Tú esto se lo dices, tú esto se lo... Me gustaría que estuviese aquí mi madre para responderte, porque mi madre siempre ha estado buscando la solución, igual que yo, en la psiquiatría y en otras cosas, dando palos de ciego, dando palos de ciego. Entonces, en el momento que vamos a un sitio de adicciones y me coge un tío que lleva 15 años limpio y me explica y me empieza a decir que mi enfermedad primaria es la adicción, la obsesión y la compulsión, que yo en el momento que me tomo la primera pierdo el control y que esa es mi enfermedad primaria, lo primero a mi padre que venía conmigo y que es médico, después de un periplo de psiquiatras desde los 14 años, a mi padre le explota el cerebro y después a mí, ¿sabes? Porque yo jamás en esos años había considerado que mi problema al final era un problema de adicción y que el problema principal mío era la adicción y que al final, si tú ves mi historia de consumo, desde que empecé con los porros, desde que luego pasé por las benzodiazepinas, el alcohol, la cocaína, yo a cada cosa que he probado me he enganchado. Y eso es Sí, también un poco es que da igual, ¿no? Lo que fuera. Da igual. Que el problema no era... Javi no tenía un problema con la cocaína, ni con el alcohol, ni con el estilno, ni con las benzodiazepinas, ni con los porros, ni con el juego, ni con el juego, porque yo también era jugador. Es un problema mucho mayor, mucho más profundo, ¿no? Un problema mucho más profundo y en el que yo creo que hay una base genética. En mi caso, por lo menos. Una base genética y una enfermedad emocional, ¿no? Sí, al final tú vas consumiendo, tú sí, vale, empiezas a consumir por pertenecer a un grupo, por socializar, pero ¿sabes qué pasa? Que en el momento que tienes 14, 15 años y empiezas a consumir, el cerebro no se ha formado todavía. El cerebro se termina de formar a los 19 años o 20 años. Entonces, en el momento que tú empiezas a fumar porros con 13 o 14 años o con 15 o con 16, en el momento que tú te toca gestionar algo incómodo o que no sabes gestionar, tú ya puedes recurrir a los porros o a lo que sea que estés usando para aliviar ese estado de ánimo negativo que tú no quieres aguantar. Y precisamente gestionar ese estado de ánimo negativo sin drogarte es lo que a ti te va a hacer madurar. Entonces, por eso el adicto no madura. Porque el adicto se queda cuando empezó a consumir, porque el adicto empieza a aprender que cuando siente algo que no quiere sentir, puede recurrir a un porro, o puede recurrir a beber, o puede recurrir a lo que sea. Y por eso esto es una enfermedad emocional, y acaba siendo una enfermedad emocional, porque yo no soy capaz de enfrentarme a mis emociones. Yo acabo tirando del consumo para aprender a gestionar la vida. Un mecanismo evitativo del dolor dentro de la adicción. Así es, así es. ¿Qué pasó en ese sitio de tratamiento de adicciones? ¿Funcionó? Pues ahí funcionó, sí funcionó, pero no porque yo empezase ahí el tratamiento, ¿no? Funcionó porque, bueno, yo iba a empezar allí un tratamiento ambulatorio. Me acojoné mucho porque me dijeron que iba a tener que dejar las benzodiazepinas, que eso era lo que más miedo me daba. Dejar las benzodiazepinas era algo que mi mente no concebía. O sea, yo no concebía vivir sin Orfidal, sin Tranquimacin, sin diazepam. O sea, mi mente no se hacía esa idea. Me dijeron eso, que me tenían que ir quitando las benzodiazepinas poco a poco. ¿Cuántas personas en España hay con este problema? Imagínate. Pues, ¿cuántas personas van? El otro día estaba desayunando en una cafetería y había al lado mía un señor, unos 40 años, 40 y algo, que estaba diciendo que le habían dado el diazepam porque le dolía el lumbago. Y ya llevaba tiempo tomando el diazepam, ¿no? Y yo estaba pensando para mí, digo, ¿será capaz esta persona luego de quitarse el diazepam? Ni de coña. Es que es una adicción súper silenciosa. ¿Son los médicos conscientes del problema que pueden generar dando este tipo de medicación? No, yo creo que no. Yo creo que lo que falta es tratamientos cognitivo-conductuales. Lo que pasa es que a nivel de salud pública no hay medios, ¿sabes? Entonces, como no hay medios, yo como médico me planteo, imagínate si yo fuese médico, me planteo en la situación, me veo que me llega gente y gente con problemas de ansiedad, de depresión o de dolor, y yo les tengo que dar una solución. ¿Qué solución les das? La solución más fácil. Despacho rápido. Sí, al final. Además no tengo medios
¿no? Efectivamente, no tengo medios, no... Ayuda a paliar los síntomas. Efectivamente, pero al final es un parche. Pues es un parche porque estos problemas que tiene la gente de depresión, de ansiedad que vivimos en este mundo en el siglo XXI, en esta sociedad medicalizada, al final lo que la gente busca es el alivio rápido, el alivio fácil, el alivio sencillo. Y yo no sé cuánta gente debemos de tener en España enganchada al Orfidal, al Tranquimacin, al Diazepam. O sea, Creo, si no me equivoco, que somos el primer país de la Unión Europea. sí, creo que sí. De... Creo que sí, y yo era uno de ellos. Y yo era uno de ellos, aparte con la facilidad que yo tenía, porque mi padre es médico y yo tenía un talonario de recetas ahí a mi antojo que yo podía usar y podía automedicarme de la manera que quisiera, ¿no? Al final, ¿cuánta gente, no, toma pastillas para dormir? ¿Cuánta gente toma pastillas para la ansiedad? ¿Cuánta gente que no se ha planteado que el camino difícil es el bueno, ¿sabes? El camino de los hábitos, el camino de hacer deporte, el camino de hacer meditación, el camino de lo que nos enseña un tratamiento de adicciones. El tener unos hábitos, el empezar a generar un bienestar de forma natural, ¿sabes? Pero la gente quiere el alivio fácil y luego lo que sí puedo asegurar es que el síndrome de abstinencia que he tenido yo de benzodiazepinas, el primer año de dejar de consumir, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque yo he pasado el quinario dejando las Supongo que benzodiazepinas. con el del alcohol, de las benzodiazepinas, era el síndrome más peligroso que existe. El más peligroso. Aparte, bueno, luego también depende del consumo que tenga cada persona, pero mi consumo de benzodiazepinas era una locura. O sea, yo me acuerdo el médico nuestro, Antonio Peña, cuando vio el neceser, yo traía dos neceseres con medicación y cuando los vio, lo que él me dijo luego es que no apostaba por mí. O sea, traía mucha medicación, o sea, mi pauta de benzodiazepinas eran unas 10-15 miligramos de benzodiazepinas al día y yo no sé qué milagro hizo él o que yo salí del centro a los 2 meses y pico sin tomar benzodiazepinas. Terapia ambulatoria en Madrid no funciona. Terapia ambulatoria en Madrid no funciona porque yo en ese momento estaba muy degradado. Estaba muy degradado, o sea, mi adicción ya estaba en un punto, o sea, yo consumía de forma automática, o sea, yo me levantaba, abría un ojo por la mañana y necesitaba tener un ladrillo de Tranquimacin de 2 miligramos, lo primero, para empezar a soportar el día que venía por delante, que era una auténtica penuria. Entonces, era imposible. O sea, era imposible empezar un tratamiento ambulatorio y más que nada por el nivel de degradación que tenía. Entonces, lo que te he dicho antes, ¿no? Me dicen que me tienen que quitar las benzodiazepinas, yo no asumo, en mi mente no entra eso, y me da una serie de pautas. Esto fue un jueves, creo, y yo iba a empezar el tratamiento de forma ambulatoria un lunes. El fin de semana, Guille, pues ¿qué hago? El fin de semana me pierdo. Me pierdo, consumo. Total, el hombre este que me vio me había dado su teléfono por si le tenía que llamar, por si tal. Claro, el domingo por la mañana, después de 2 días perdido, ¿qué hago? Lo llamo. Y me dice, y él era una persona que experimentada en las adicciones y al final básicamente lo que me dijo es no me cuentes historias, no me cuentes películas, te vas a un centro, ¿sabes? Ya hablo con tu madre y ya el martes o el miércoles te vas a un centro porque ya era insostenible. Era insostenible, entonces yo no tenía la fuerza voluntaria o consciente de irme a un centro. O sea, yo estaba muy degradado a todos los niveles. O sea, yo lo que recuerdo es que mis padres me cogieron como si fuese un maniquí, ¡pum! Y me dejaron allí. Cogieron el tren en Atocha conmigo, me dejaron en Cádiz, ¡pum! Y me dejaron allí. Y eso es lo que recuerdo yo. O sea, yo no tenía ni la consciencia de ver que tenía un problema, o sea, yo vivía en una inconsciencia total, o sea, en una inconsciencia nublada, mucho consumo, muchas benzodiazepinas, mucha droga, y yo mentiría si te dijese que pedí ayuda, o sea, la ayuda me llegó porque la gente me veía cómo estaba yo, y hasta mis amigos de toda la vida me decían, tío, Roble, ¿qué cojones te pasa?
O sea, qué nivel Bueno, de degradación. no pediste ayuda, pero probablemente sí haya una pequeña conciencia ahí, ¿no? Cuando Sí, llamaste a esta persona que te había visto, ¿no? sí, sí, Ese sí. domingo por la mañana con la resaca. Sí, sí, porque yo creo que hubo, Algo había ahí que no quería estar así, ¿no? claro, claro, hubo una pequeña parte de mí que quería salir de ese No puto sabía infierno. muy bien qué hacer, ¿no? Efectivamente, quería salir de ese puto infierno, tío, O que quizá quieras una salida fácil. Pero que es que al final, tío, yo lo que veo, o sea, yo que estaba metido en una espiral de depresión, ansiedad y consumir para tapar esa depresión, ansiedad que no se acababa. Y yo estaba ya desesperado, o sea, yo estaba muerto en vida, Guille, yo muerto en vida, o sea, la palabra es muerto en vida, o sea, yo llegué al centro de color amarillo verdoso, no me quedaba ya vida, tío, es que no me quedaba vida, o sea, me había degradado a un nivel animal, ¿sabes? Yo era adicción, toda adicción, y estaba muerto en vida, tío, muerto en vida, ya cansado de sufrir, tío, de... Entonces hubo una pequeña, lo que tú dices, ¿no? Una pequeña parte de mí, a lo mejor se identificó con este hombre, o dije, "Oh, a lo mejor por aquí está la salida", y por eso lo llamé, ¿sabes? Pero al final lo que quiero que entienda mucho la gente, tío, sí que la gente que nos vea, es que un adicto por sí mismo, es muy raro que un adicto por sí mismo se meta en un centro voluntariamente, si no le ayudan a ir al centro, ¿sabes? Si no lo dejan allí, si no tiran de él. Porque un adicto al final está condenado a consumir. Al final el cerebro, en base a tantos chutes de dopamina repetidos en el cerebro enferma y el adicto está programado y automatizado para consumir. Entonces, la familia tiene que ayudar. ¿La familia cómo puede ayudar? El adicto voluntariamente está inconsciente, no está para meterse en un centro, ¿sabes? Voluntariamente, porque está degradado. Entonces, tienen que ayudarle, y ayudarle es acompañarlo hasta el sitio, ¿sabes? Está claro que la adicción anula la voluntad de la persona y Totalmente, anula la voluntad de consumir o no consumir. Porque efectivamente. la mayoría de los adictos que preguntemos que estén consumiendo, seguro que esta mañana no querían hacerlo y terminan haciéndolo. Mm. Y anula la voluntad también de recuperarse o no recuperarse. Es que no hay otra. Te degrada No se puede completamente. elegir. No hay capacidad Así de es. elegir. Además que, Guille, si tú le abres el cerebro a un adicto, se ve, ¿no? Se vería, ¿no? Eh, que hay áreas del cerebro, porque tenemos lo que es el neocórtex, ¿no? Que las funciones más elevadas del cerebro vienen del neocórtex, o sea, evaluar, planificar, pensar, cuando hago algo, pensar en las consecuencias de ese acto. Eso es lo que no tiene el adicto y lo que no le funciona bien. Todo un adicto le abres el cerebro y se ve, ¿no? En imágenes, ¿no? En imágenes médicas, ¿no? En una radiografía, ¿no? Del cerebro. Como hay áreas, ¿no? Hay lucecitas que están de un tono o de otro tono, porque son áreas que no funcionan bien. O sea, y son áreas sobre todo del neocórtex, áreas relacionadas con la toma de decisiones, porque un adicto ya no decide si consume o no. El adicto puede tener la voluntad, es lo que tú has dicho. Yo puedo levantarme después de una resaca infernal, de estar reventado y decir, no voy a hacerlo más, pero que es que tu cerebro te va a llevar otra vez al mismo punto y vas a volver a consumir a los 2 o 3 días, porque tu cerebro está automatizado, ¿sabes? Es una cuestión ya de supervivencia.